Premio hoy también para una raza 100% autóctona que estrena sello y con él reconocimiento. Un gochu que está para comérselo. María Albengo, buenas tardes. Muy buenas tardes, atentos todos porque el equipo desplazado hoy a Gijón os traemos una primicia. Hoy os presentamos el primer chuletón de gochu Asturcelta con sello 100% raza autóctona que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, un sello que supone un salto importante para criadores y también para distribuidores porque este chuletón va a empezar a distribuirse, un sello importante para su autenticidad. Enseguida hablamos de lo que supone, hablamos del chuletón, ay amigos, y lo catamos en primicia. Será en directo desde Gijón, como siempre aquí en Conexión Asturias. Es que se me salen los ojos y me saltan las lágrimas solo de verlo. Y ya metidos en sección gastronómica, pues no sé si estaban cuando empezamos el programa, pero hay un plano para la historia de Conexión Asturias, que es un bodegón de chuletones. Y no son de buey ni de ternera, son chuletones de gochu, gochu Asturcelta, María. Aquí están, otra vez os damos ese planazo, chuletones de gochu Asturcelta, 100% raza autóctona, los primeros chuletones que nuestros telespectadores pueden de momento contemplar, aunque en breve podrán disfrutarlos, y es todo un hito haber conseguido este sello de 100% raza autóctona gochu Asturcelta que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, teniendo en cuenta que hace apenas unos años esta era una raza que estaba a punto de desaparecer, pero que gracias al trabajo de la Asociación de Criadores y de la conservación del gochu Asturcelta, a día de hoy, vamos a decirlo Moisés, han marcado el animal 10.609 y había por ahí algún nacimiento previsto. Hay una, ¿no?, que, bueno, igual nos llamen ahora dentro de un momento, que igual ya el 2000, esto, el 10.610 o 11, o bueno, a ver si trae 12 o 13. Por ahí anda la cosa. Bueno, todo un hito, ¿eh? Y conseguir este sello es algo a celebrar, algo importante. Sí, sí, sí. Es algo que nos enorgullece. Hay un antes y un después en la cría y la comercialización del gochu, gracias a esto. Y bueno, yo... Los requisitos que teníais que cumplir ya lo que cumplíais de sobra. Sí, eso. Para que el Ministerio os concediera el sello. Sí, lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Al final es un sello y una marca que es muy exigente con la normativa, pero nosotros con nuestra forma de crianza y cómo tratamos al animal y demás, y con nuestro animal, pues prácticamente ya lo cumplíamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el sello que lo acredita. Juan, acércate por favor. Juan es el veterinario de la asociación y saben que conoce muy bien lo que significa este sello, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, es lo que comentaba Moisés, un sello que lleva la protección del Ministerio y que el Ministerio creó con la idea de proteger pues todas las razas autóctonas, ¿no? No solo el porcino, sino todas las razas autóctonas que tenemos en España, que tenemos un montón, que tenemos muchísimas. Llega para el gochu Asturcelta, ¿y qué va a suponer? Bueno, esperamos que suponga un salto cualitativo, no tanto, pero sí cuantitativo en cuanto a la comercialización. Ahora que tenemos un nuevo distribuidor oficial y que esperamos que con el sello y con este nuevo acuerdo que hemos llegado con Macelo de Mieres, pues podamos avanzar en lo que es la cantidad de animales, porque la calidad yo creo que la tenemos. Bueno, y es algo muy positivo porque sirve como herramienta para combatir el fraude. Que, bueno, que le imiten a uno quiere decir que uno hace las cosas bien, pero claro, no es justo ni legal. Sí, exacto. Ahora contamos con una nueva herramienta, es el Ministerio el dueño de esa marca y a la vez el garante de que todos cumplamos, ¿no? Lo mismo en la exigencia a nosotros, a los criadores, que en la exigencia a que los que comercializan pues estén haciéndolo bien. Y vamos a hablar con la persona valiente que va a comercializar ese chuleto maravilloso que están viendo. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que apostar por lo de casa, ¿verdad? Apostamos desde hace tiempo y hoy más que nunca, nosotros como distribuidor oficial del gochu Asturcelta, pues iniciamos la comercialización contemplando iniciativas nuevas, como es el nuevo despiece de este gochu Asturcelta, que requiere otra forma de trabajar
y la demanda, bueno, estamos viendo que la demanda es muy fuerte y esperamos que sea un gran éxito. Solo con la vista yo creo que la demanda va a ser importante. Además me consta, porque me han llevado por ahí, que algún cocinero importante con muchos reconocimientos, entre ellos estrellas Michelin, está muy interesado en el chuletón de gochu Asturcelta, tanto como nosotros que estamos hoy aquí y que ya estamos deseando llevarlo para la parrilla y ver, oye, cómo... Vamos, catarlo, Cuco. Entonces, como él va a ser el encargado, porque estamos en el Templo del Chuletón, no podíamos haber escogido otra manera, nos dais unos minutinos que lo preparemos todo y vamos para allá. Y que nos cuente los secretos de esa hoy. Suculenta pieza de carne, ese chuletón de gochu. Hasta ahora, María, mira qué cara de secreto, angelito pone con la que merendola que se le está preparando. Bueno. Con la parrilla ya calentina y aquí el chuletero de gochu Asturcelta, del que les recordamos que sacamos los primeros chuletones de esta raza autóctona, además con este sello de 100% raza autóctona gochu Asturcelta que ha concedido el Ministerio. Aquí tenemos esta etiqueta donde nos pone toda la información, es el DNI del gochu. Y esta es una pieza maravillosa de la que se extraen esos chuletones, que además supone una innovación por el corte con el que se consiguen. Enseguida hablamos de todo ello en directo desde Gijón, como siempre aquí en Conexión Asturias. Adiós, adiós, adiós. María, ¿cómo va la operación chuletón gochu Asturcelta? Al final, cuando tuve... El nuestro ya no emite ningún tipo de sonido porque está aquí a la parrilla ese chuletón maravilloso. Y María, es que yo, ¿qué quieres que te cuente? Esto es manteca, es que se deshace en la boca, es que está delicioso. Y fíjate que yo no soy muy carnívora y estoy disfrutando de la tarde aquí. Os recordamos que este es el primer chuletón de gochu Asturcelta, 100% raza autóctona, que estamos en el Templo del Chuletón y que Cuco está disfrutando casi tanto como nosotros y es un hombre con muchísima experiencia. Cuco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Que no creo que estés disfrutando tanto como yo. Esta sensación no la encuentro siempre, o casi nunca. Es un producto que no es mío, no he hecho nada de selección ni nada. ¿Tiene que ver? Y... No, yo espero instrucciones nada más, obedezco órdenes. Y estoy alucinando sin conocer la carne ni el corte, yo no he hecho nada de eso. El comportamiento de la carne ante el fuego me facilita muchísimo las cosas. Es una sensación maravillosa. Eso lo hizo no un lleva maestro nada, parrillero, absolutamente nada, fuego y un poquito de sal. Esto es un portagayola, a ver cómo se comporta la carne, y con sal y fuego, nada más. No hay cosmética, no hay maquillaje, es un productazo, un productazo. ¿Y cómo se ha comportado? Maravillosamente. Cuando lo pones, cuando se ciña el fuego, cuando lo sacas, cuando lo sacudes, cuando lo cortas, tienes la sensación de pilotar una gran nave, no una parrilla. Es algo muy agradable trabajar en productos de calidad. Es muy una gozada agradable. ver a este hombre con tanta experiencia tan emocionado. El gochu Asturcelta, ¿tú lo conoces de toda la vida? Bueno, yo soy tebergano y viví por todos los pueblos de Asturias porque era hijo de un maestro y en nuestra casa se criaban gochos. Yo ya tengo mis añitos y conocí los gochos. Y conocí el gochu primitivo de los años 70, ya tengo conciencia de ello. Y había gochos en los pueblos, se criaban con castañas, con ortigas, en semilibertad, se recogían cuando ellos querían a voluntad, se les posibilitaba de tener ya cobijo, no eran animales salvajes, pero sí con libertad. Y eso se notaba en la carne, que desapareció después con las producciones intensivas, en hacinamientos, bueno, pues eso se nota y ahora se refleja aquí en estos animales. La carne es algo que tiene mucha memoria, y te va a explicar a través de un código de aspectos su calidad de vida, salud ambiental, nutrición. La carne te lo dice ella. Si hubiese alguna mala historia en su proceso de crecimiento, la carne no tendría esos aspectos, ni esa grasa fundente, ni ese color, esa pigmentación, esa terneza, no lo hay. Y este chuletón resulta de un corte especial, ¿no? Bueno, el corte es un corte de origen americano. Viene se utilizó primeramente en vacas en Estados Unidos. Se llama tomahawk, que es el hacha de los Sioux y de los Pawnees que utilizaban hueso de los bisontes para cazar y para romper cosas. Ahora se aplica aquí de forma en corte premium, que sería una presentación premium por su espectacularidad. Es muy bonito, muy bonito. Entre 700 y 800 gramos hemos pesado estos chuletones y ya llevaos a la boca, yo ya no sé ni cómo describirlo. ¿Qué tal? ¿Bien?
Estupendo, todavía estoy salivando. Por ahí, ¿qué tal? Está muy bien, está muy rico. La verdad es que está en su punto, muy bien hecho y la verdad es que, bueno, pues cumple las expectativas que teníamos sobre ello. Y hasta lo blanco está bueno, aquí se aprovecha ¡Hombre! todo. Bueno, muchísimas gracias. Larga vida para el gochu asturcelta, 100% raza autóctona. Larga vida para los chuletones. Esto lo va a petar, ¿eh? Bueno, Así me dicho así de gustaría forma coloquial, hacer una pregunta hacia el aire, si esta calidad existe. Sabemos que es posible. Gallo de Sama era el criadero, ¿no? El pueblo, ¿cómo es el pueblo? Lexianes de Langreo. Gallo produce estos gochos. Yo quisiera saber si es capaz de producir más. Si esto fuera Queremos más. un accidente o si es capaz de repetir esta calidad. Bueno. La calidad está asegurada, dice Música Gallo, para lo los- tenemos música ahí para al los otro oídos. lado. Oír eso es maravilloso. Música celestial, bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? Esta ha sido la presentación en primicia de este chuletón de gochu asturcelta con este sello de 100% raza autóctona. Búsquenlo, enseguida se va a comercializar y os aseguramos que es una auténtica delicia. Estamos disfrutando hoy como pocas veces, ¿eh? Ay, madre, qué envidia. Ala, seguir disfrutando.